Por medio de esta práctica se pretende analizar y aprender cómo sincronizar un generador a la red, con el fin de entregar potencia eléctrica al sistema y de esta manera poder motorizar el generador para obtener de allí la potencia mecánica. Cabe resaltar que para la conexión del generador al bus infinito o sistema de distribución se tienen en cuenta algunas situaciones, tales como que el voltaje, la frecuencia, la secuencia de fases y las fases sean del mismo valor. La descripción general del experimento es: en este experimento un pequeño generador trifásico de corriente alterna será conectado a una red trifásica o bus infinito. La máquina tiene una potencia aparente máxima de 1.1 kVA como generador y como motor de 1 kW. Su tensión máxima en delta es 220 voltios y en estrella 380 voltios. Su corriente en delta es 2.9 amperios y en estrella 1.7. Y su excitatriz maneja una tensión máxima de 160 voltios en corriente directa y 0.4 amperios. Esto se puede observar en la figura. Se va a utilizar como fuente mecánica o primo motor un motor en DC conectado en derivación. Además, el generador va a estar conectado en estrella y se va a excitar por las terminales F1 y F2 en DC. Para conectar un generador a la red es necesario cumplir con 4 condiciones básicas. Tengan igualdad de frecuencias, igualdad de tensiones, igualdad de pases y misma secuencia de fase. Esta se puede comprobar con el método de las 3 bombillas. Esto es un método experimental que es muy difícil de llevar a la práctica industrial. Es de absoluta importancia que estas 4 condiciones se verifiquen antes que el generador síncrono entre en operación con la red. La igualdad de frecuencia es importante, ya que si la frecuencia del generador es diferente a la de la red, las tensiones nunca entrarán en fase, lo que representaría transitorios que pueden ocasionar daños en el generador. Uno de los principales problemas en lo referente a la frecuencia es que si la frecuencia del generador es menor que el de la red, este estaría consumiendo potencia activa, por lo que funcionaría como un motor conectado. Por el contrario, si la frecuencia del generador se encontrara por encima de la frecuencia de la red, el generador estaría entregando una mayor potencia activa a esta. Si a la hora de conectar el generador a la red, las tensiones de estos son diferentes, esto representaría un cortocircuito en el sistema, debido a que la diferencia potencial entre la red y el generador sería muy grande. Para mayor entendimiento, se explicará la sincronización de la frecuencia y la tensión. Como primera medida, buscamos sintonizar la frecuencia lo más aproximado a 60 Hz por medio del nivel de tensión que se le suministra al motor. Podemos observar claramente cómo el multímetro de la derecha busca los 60 Hz. Si nos damos cuenta, la tensión del generador no se encuentra a 220, por lo cual procedemos a cuadrarlo ajustando el rheostato de la fuente de excitación conectado al generador. Podemos observar claramente cómo el multímetro de la izquierda busca un aproximado de 220. Ya por último calculamos la velocidad a la cual se encuentra trabajando el motor luego de los ajustes realizados anteriormente y vemos que su velocidad aproximada es de 3600 revoluciones por minuto. Como podemos observar en los multímetros, tenemos una frecuencia de 60 Hz y un nivel de tensión de 220 voltios aproximadamente. Ahora procedemos a sincronizar el generador para entregarlo a una red, la cual es simulada con la fuente que suministra 220 voltios AC. El procedimiento a seguir será el método de los 3 bombillos. A continuación se cierra el interruptor de la red donde se encuentran conectados dichos bombillos. Podemos ver que los bombillos presentan fluctuaciones. Al realizar dicha conexión se pueden presentar diferentes eventos, tales como problemas en la secuencia de fase, problemas de fase, diferentes niveles de tensión y frecuencia entre el generador y la red,
los cuales serán mostrados más adelante. Como podemos visualizar, las bombillas presentan problemas de fluctuación prendiendo y apagando intermitentemente, uno seguida del otro. Esto se debe a que la frecuencia y la tensión se encuentran variando constantemente. Como solución, procederemos a cambiar la frecuencia en el primo motor y controlar la diferencia de tensión entre la red y el generador. Como podemos ver, una bombilla se encuentra apagada y dos bombillas se encuentran prendidas. Esto significa que existe una sincronía entre la frecuencia y la tensión entre el generador y la red. Sin embargo, se observa que la secuencia de fase para ambos son diferentes. Esto provoca que la diferencia de tensión entre las fases siempre están desfasadas a 120 grados, la una con respecto a la otra. Esto conlleva que los bombillos siempre tendrán un brillo diferente. Para corregir este caso debemos cambiar dos cables entre sí para tener una secuencia correcta. Ver que los bombillos se prenden y apagan intermitentemente. Esto se debe a que la frecuencia de la red es mayor que la del generador. Para solucionar este problema se varía la frecuencia del generador hasta igualar la frecuencia de la red. Estando los tres bombillos apagados significa que el generador está sincronizado y listo para conectarse a la red. Cabe resaltar que este método es netamente experimental